De hoy, muchachos, vamos a continuar con nuestro. Y entonces vamos a comenzar a revisar unos conceptos que tienen que ver con cinemática, ¿de acuerdo? Entonces, durante estas 2 sesiones de hora y media que vamos a tener, vamos a repasar estos conceptos importantes para describir el movimiento de los objetos, no solamente en una dimensión, sino también en dos. Bueno, para ello, pues vamos a empezar por, digamos, entrar un poco en contexto. Que cinemática, pues la vamos a comprender como aquella disciplina o rama de la física que se encarga de estudiar, clasificar y comparar los movimientos que experimentan los objetos en nuestro entorno. Como veremos más adelante, y que va a ser la parte de dinámica, veremos que estos conceptos llamados fuerza son los agentes que generan el movimiento. Bueno, entonces, llegados a ese punto, cuando hablemos de de las leyes de Newton, eh, comenzaremos a repasar qué es lo que origina el movimiento. Por ahora, en cinemática, solo nos interesa ver cuáles los tipos de movimientos que se pueden efectuar por los objetos y comenzar a estudiarlos. Bueno, entonces, dado que nuestro objetivo es analizar los movimientos, pues tenemos que, digamos, definir alguna cantidad que nos sea útil para saber cuando un objeto se está moviendo o no. Bueno, para ello vamos a definir, más que definir, vamos a recordar un vector que habíamos visto en el tema de vectores, que ese es el vector de posición. ¿Recuerdan qué era el vector de posición? Vamos a tener como una cantidad vectorial que permite ubicar a una partícula o un sólido rígido en el espacio. Y cuando hablo del espacio, pues no solamente me refiero a la cantidad tridimensional, sino incluye a los casos del plano o el de una línea recta. Entonces lo defino de esta manera por ser más general y porque digamos que contiene a los otros dos casos, ¿no? Al de una línea recta o al caso del plano. Muy bien. Eh, ¿Cuál es la dimensión de un vector de posición? De esta cantidad vectorial. Largo, ancho y ancho. ¿Cómo, perdón? No, no. Sería el plano en dos dimensiones. No, no, no. Me refiero en el sentido de análisis dimensional. Longitud, Exactamente. En el sentido de análisis dimensional, el vector de posición es longitud. Cada vez que hablemos del vector de posición, debemos de entender que las componentes, todas sus componentes, tienen que tener unidades relacionadas con la longitud. Puede ser que estén en metros, kilómetros, o hablando del sistema inglés, yardas, pies, etcétera, ¿no? Porque justamente
ubican a un objeto, ¿no? Nos dicen qué tan alejado está de un punto de origen. Bueno, vector de posición tiene dimensiones de longitud. Por otro lado, listo, ok, de forma general, el vector de posición, bueno, vamos a darle una forma que, bueno, ustedes ya la conocen, pero vamos a sacarle mucho provecho a esa estructura que ya sabemos que tiene un vector de posición. Bien, entonces, en el sistema tridimensional, consideremos un punto, por ejemplo, un punto A. Entonces aquí déjenme corregir mejor esto. Ok. Ese punto A va a tener como coordenadas los valores x0, y0 y z0. Y un segundo punto que vamos a llamar B, va a tener como coordenadas x, y y z. La idea es la siguiente. El punto A, piensen ustedes que es que está fijo en el espacio. O sea, esas coordenadas no se van a mover, por eso son los valores iniciales. Y el punto B, por su parte, puede estar en cualquier lugar del espacio. Es decir, que este punto B puede adoptar cualquier valor en sus coordenadas. Cualquiera. Para los fines, digamos, de la figura que vamos a construir a continuación, lo vamos a dejar aquí mostrado de esta forma. Y entonces sabemos, por el tema de vectores, que entre estos dos puntos podemos definir una recta dirigida. Bueno, pues esta recta dirigida es justamente nuestro vector de posición R. Por lo tanto, este vector de posición lo podemos expresar de una forma que ustedes ya conocen, que sería la coordenada del punto final en el eje X menos la coordenada del punto inicial en el eje X también. Y esto multiplicado por Y. ¿Qué forma van a tener las siguientes componentes? Casi como por analogía. Sería la componente Y final menos la componente Y inicial. Lo que me dijiste es, en ecuación es correcto, porque es o sea, vamos a escribir esta expresión, pero esto que estamos aquí no son las componentes. O sea, las coordenadas. Exactamente, exactamente, son las coordenadas de los puntos y al momento de ponerlos de esta manera ya te dan la componente del vector. Ok. Vale, entonces la última componente se forma a través de las coordenadas de esos puntos como z menos z0, dirección, bueno, sí, la dirección k. Listo. Entonces, de forma más general, esta va a ser la expresión para nuestro vector de posición. ¿Cuál caso es el particular o un caso más simple cuando el punto A está en el origen? Cuando hacemos que este punto inicial, el punto A, está en el origen, coincida con el cero del sistema de coordenadas, evidentemente pues nos quedamos con una forma más simple, ¿no? Entonces aquí nada más para no dejar la idea al aire, en el caso de que el punto A se encuentre, se encuentre en el origen de coordenadas, el vector de posición escribe como, entonces pues básicamente tiene la misma estructura
excepto que, pues, evidentemente, en ese caso no hay x0, porque vale 0. Entonces, básicamente nos quedamos con x. En la otra componente también, este término es 0, lo quitamos, queda simplemente y. Y el último término, la última componente, pues se escribe de esta manera, ¿no? Más simple. Entonces, mucho cuidado. Cuando ustedes vean que un vector de posición está simplemente como x, y más y, j más z, k, es porque se asume que este vector está ubicando a una partícula a partir del origen. Si lo estuviera ubicando a partir de otro punto, entonces tendríamos que tener ese punto inicial, las coordenadas de ese punto inicial. Listo, entonces ya tenemos la versión general para el vector de posición y tenemos la versión más simple cuando el punto de inicio o el punto de referencia es el origen de coordenadas. Bien, para hacer la siguiente discusión, vamos a trabajar en el plano, ¿de acuerdo? Por simplicidad, para también que les sea más fácil a la hora de analizar el problema. Bueno, por simplicidad, consideremos ahora una partícula moviéndose en el plano XY. Vamos a asumir este caso más simple ahora. Y además, bueno, aquí también. Además, eh, su posición está referida al origen de coordenadas. Eso para simplificar las cuentas que vamos a hacer a continuación. Por lo tanto, bueno, aquí voy a hacer uso de este mallado. Y quiero que presten atención a lo que vamos a construir ahora. Entonces, imaginemos que estamos justamente describiendo el movimiento, o vamos a describir el movimiento de una partícula que se mueve en el plano XY. Y todo lo vamos a referir al origen de coordenadas, al elemento 0,0. Bueno, consideren ustedes que en una primera imagen, que vamos a tomar como una especie de fotografías de este problema, en un primer instante de tiempo, la partícula está en la siguiente posición. Cada 2 cuadros representa una unidad. Tenemos aquí 1, 2, 3, etcétera, en todo el eje X. Y en el eje vertical algo similar. Bueno, en un primer instante, como les decía, pensemos que tenemos a la partícula en el punto 1,2. Entonces tenemos aquí el tiempo 1, t sub 1, y la partícula está en esta posición. En un segundo instante de tiempo, imaginemos que la partícula se encuentra ahora en la posición 4,3. En otro instante de tiempo, se ubica en esta otra posición. Y finalmente, en esta otra. Vean, estos puntos entonces están indicándonos en dónde se encuentra la partícula. Podríamos asumir, por ejemplo, que la partícula siguió esta trayectoria.
Bueno, el vector de posición para cada caso va a ser el siguiente. Todo referido al origen de coordenadas. Vean, para el primer caso, el vector de posición va a salir del origen y va a terminar en el punto en el cual se encontraba la partícula. Este va a ser nuestro vector de posición R1. Siguiente vector va a ser el que también sale del origen y termina en el segundo punto. Análogamente el vector R3. Y por último el vector R4. Bien, este es el secreto de lo que hace el vector de posición. Un vector de posición, piénselo así, va rastreando la posición de una partícula en cualquier instante de tiempo. Es decir, que, voy a ponerlo en estas palabras, inicialmente el vector que ubicaba la partícula era el que está en amarillo. Tenía la dirección que le corresponde, tenía un cierto módulo. Pero conforme la partícula se fue moviendo por la curva en color blanco, ¿qué pasó con el vector de posición? Fue cambiando y aumentando su longitud. Ok, cambió y en este caso aumentó su longitud. ¿Qué más? O sea, su módulo, ¿no? En pocas palabras. ¿Qué más cambió? Su dirección. Su dirección, exactamente. El ángulo que hace ¿El con el tiempo y eje la horizontal. distancia? ¿Perdón? Lo último no escucho muy bien. No, nada, profe. Ok, entonces vean, para que el vector que está en color amarillo se convirtiera, ¿no?, en el vector de color verde, es decir, que ubicara la partícula en dos instantes de tiempo distintos, tuvo que cambiar, como bien mencionaron, su módulo, en ese caso fue más grande, y su dirección. Notamos que el ángulo que hay entre el eje X y el vector, pues se modificó. Y así en cada ocasión. Ahora, si del verde pasamos al color azul, vean que el módulo se incrementó aún más y el módulo decreció. El ángulo, perdón, la dirección decreció. Y en el tiempo T4, pues ni qué decir, ¿no? Para convertir el vector en color azul al vector en color rojo, su módulo aumentó mucho más y su ángulo con el eje X se hizo más pequeño. Bueno, justamente estos cambios que vemos del vector de posición es lo que nos da la idea de que algo se está moviendo, ¿no? Si el vector permaneciera siempre con el mismo módulo y con la misma inclinación, podremos pensar que entonces el objeto no se está moviendo, está fijo en un punto en el espacio. Pero conforme este objeto se va desplazando, el vector de posición que lo va siguiendo se va a estar modificando. Bien, ahora, ya que estamos viendo aquí como de una forma muy visual cómo entender el movimiento, o sea, cómo saber o identificar cuando algo se está moviendo, vamos a recordar otra cantidad que va a ser igualmente útil, que es el vector desplazamiento. ¿Recuerdan qué era el vector desplazamiento?
Bien, lo vamos a entender de la siguiente manera. Vector desplazamiento o de desplazamiento, según ustedes lo vean en la literatura, es una cantidad vectorial también que nos mide o que nos registra cómo ha sido el cambio de posición de un objeto. Vamos a utilizar la figura que tenemos justamente arriba para ilustrar este vector. Por ejemplo, a ver, voy a quitar la trayectoria porque esa me va para no cargarle la figura. Muy bien, tenemos entonces estos 4 vectores de posición. Entre el vector R1 y el vector R2 podemos encontrar la diferencia, es decir, cuánto cambió el vector R1 para convertirse en el vector R2, ¿no? Para hablar de la posición en el instante 2. Entonces, esta diferencia, este vector, es el que vamos a llamar el vector desplazamiento de la posición 2, bueno, entre la posición 2 y la posición 1. Repito, entonces, este vector nos está diciendo cuánto es que cambió el vector R1 para convertirse en el vector R2. ¿Cómo fue el cambio en la posición de nuestro objeto entre estos dos vectores? Podemos también hacer lo propio con el vector R2 y el vector R3. Entonces construimos un vector que viene del punto del vector R2, el punto final, y se une al punto del vector en color azul. Este vector entonces es un vector desplazamiento de entre la posición 3 y la posición 2. Pero no solamente eso. O sea, vean, en este caso estamos yéndonos como a pares, ¿no? Por parejas y en secuencia. El 2 con el 1, el 3 con el 2, podremos hacer lo propio con el 4 y el 3, las posiciones 4 y 3. Pero podremos hacer algo más aventurados y también lo siguiente va a ser válido. También es válido hacer la siguiente construcción. Preguntarnos entre el desplazamiento inicial, la posición inicial, y la posición final. Vean, este vector también es válido poder construirlo. Este vector, ¿qué nos estaría midiendo en este caso? Déjenme buscar un color para remarcarlo. Pero ¿qué nos estaría midiendo este vector que estoy construyendo justo en este instante? El desplazamiento resultante, bro. Cambio resultante. El cambio, no es la resultante, es el cambio entre qué posiciones. El primer momento y el último. Inicial y final, ¿no, profe? Ok, la posición 4 y la posición 1, que para la figura coincide con la final y la inicial. En efecto, entonces vean, podemos elegir cualquier instante, ¿eh? O sea, cualquier pareja, no tiene que ir necesariamente en secuencia. Ese es con lo que hay que recordar siempre. El vector de posición nos permite conocer cómo cambió, el vector de desplazamiento nos permite saber cómo cambió la posición de un objeto entre dos instantes de tiempo. No necesariamente esos instantes de tiempo tienen que ser consecutivos. Pueden estar muy alejados uno del otro y aún así poder estimar ese cambio en la posición. Bueno, analíticamente, ¿cómo determinamos el vector de desplazamiento? ¿Cómo se calcula? Sería la suma de los vectores. Bueno, los vectores.
mm, a ver, piénsalo como los números reales. O sea, piensa que estás en la recta de los números reales y estás en el número 2. Y después, y en un instante posterior estás en el 6. Si lo sumas, no vas a poder saber cuánto avanzaste. ¿Cómo le haces para saber cuánto avanzaste del escalar 2 al escalar 6? Sería una resta de mi posición. Bueno, en este caso sería la posición final menos la posición inicial. Exactamente. Esa resta te dice cuánto fue lo que avanzaste. En términos de estos vectores, cuando tú encuentras esa resta, le estás diciendo al vector R1 cuánto tuvo que avanzar de forma vectorial para convertirse en el vector R2, o al vector R1 para convertirse en el vector R4. Entonces es mediante una resta. Entonces el vector de desplazamiento, que lo voy a llamar subíndice JI, va a ser igual a la posición final, o sea, la posición jésima, menos la posición inicial. Donde estos números, como pueden ver en la figura, pueden ser, digamos que consecutivos, o pueden estar alejados uno del otro. Por ejemplo, en el caso del vector R1 y del vector R4. Eso lo menciono para que no se queden ustedes con la idea de que eso tiene que ser siempre consecutivo. Por lo tanto, vean, sería la posición final en el eje X menos la posición inicial en el eje X por el vector unitario Y. Más algo similar en el eje vertical. YJ o Y final menos posición inicial. Y esto, J. ¿Hasta aquí preguntas con estas ideas? Por el momento creo que no, profesor. ¿No? Ok. Bien, entonces, hasta este instante tenemos como nociones ubicar a una partícula con ayuda de un vector de posición, ya sea respecto a un punto arbitrario, que es esta ecuación, o respecto a el origen, que sería esta más sencilla. Como ejemplos, bueno, vimos en este caso cómo es que el vector de posición va rastreando, ¿no? Va siguiendo la partícula. Y al hacerlo, si esta partícula se está moviendo, el vector de posición va a cambiar tanto en su módulo como en su dirección. Y ahora, si queremos saber cuánto ha cambiado, ya sabemos que cambió, pero la pregunta es, bueno, ¿cuánto cambió? Entonces, para ello construimos o utilizamos el llamado vector desplazamiento, que nos mide justamente esos cambios. Bueno, lo siguiente ahora es, si quisiéramos nosotros saber qué tan rápido, quiero que noten el sentido de la pregunta, qué tan rápido se realizaron estos cambios de posición, entonces el vector de desplazamiento por sí solo no nos da esa información. A ver, ¿queda claro eso que les acabo de comentar? Estamos interesados en averiguar ahora o en calcular o en estimar qué tan rápido cambió la posición. No si tal cual hubo cambio. Sabemos que hubo cambio. Por ejemplo, entre el vector en color amarillo y el vector verde. O sea, vimos que hay un cambio. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan rápido fue ese cambio? Para eso necesitaríamos un tiempo, ¿no? Exactamente. Para responder esa pregunta,
O sea, el vector de desplazamiento no nos ayuda por sí solo. O sea, necesitamos incluir un ingrediente extra. Y en este caso es el tiempo. Entonces, si incluimos el tiempo que le tomó a la partícula pasar del vector en amarillo al vector que está en color verde, podemos definir una cantidad conocida como la velocidad promedio. Entonces, ahora, para conocer, y aquí lo pongo en mayúsculas para que lo recordemos siempre. Ahora, para conocer qué tan rápido cambió la posición de un objeto, necesitamos incluir el tiempo, o mejor dicho, sí, incluir el intervalo de tiempo en el que se efectuó dicho desplazamiento. Esto permite definir la velocidad promedio. Bien, vamos a verlo eso nuevamente con una figura bastante simple. Entonces, una vez más, tenemos nuestro sistema de referencia X y Y. Sabemos que un cierto objeto pues estaba inicialmente en esta posición, T1. En una siguiente escena ahora se encontraba por acá, a un tiempo T2. Después volvió a ubicarse un poco más arriba, T3. Y finalmente cayó por acá, T4. Tenemos estos 3 instantes de tiempo. Por lo tanto, para cada uno de ellos tenemos un vector de posición. Entonces, vean, entre el vector R1 y el siguiente, el que vamos a llamar R2, el objeto cambió de posición. O sea, ya sabemos que hubo un desplazamiento. Pero el desplazamiento pudo haberse dado muy lentamente. Como lo estoy intentando hacer aquí, muy lentamente. Y el cambio se ocurrió. O bien, pudo darse de manera muy rápida. O incluso casi instantánea. En un cierto instante lo estamos viendo en esta posición, cerramos, parpadeamos y de repente ya lo vemos en la posición aquí indicada por el vector verde, ¿no? Entonces digamos que tenemos la idea de que el movimiento se realizó casi de manera instantánea. Bueno, justamente ese intervalo de tiempo es el que tenemos que emplear para saber qué tan rápido se realizó ese cambio de posición. Por ejemplo, para este vector que estoy dibujando ahora, vamos a definir la velocidad promedio como la siguiente cantidad. Sería la velocidad promedio, recordemos que es un vector, se va a determinar como el desplazamiento que tuvo o que experimentó la partícula entre el intervalo de tiempo. Lo voy a llamar de esta manera. Y eso va a suceder para cualquier pareja de posiciones. Por ejemplo, la siguiente podríamos tomar como caso de T2 a T3 y después de T3 a T4. Pero no solamente esas otras dos opciones, sino también, por ejemplo, la de T1 hasta T4.
también eso es válido. También nosotros tenemos, digamos, tenemos permitido o podemos estar interesados en estimar esa velocidad promedio. Piensen ustedes, están en T1 en su casa y en T4 están, no sé, haciendo compras, ¿no? En alguna tienda. Entonces, para ir de casa a esa tienda, seguramente pasaron por otros lugares, por lugares intermedios. Pero si no estamos tan interesados en conocer esos instantes, esos valores intermedios, podemos calcular la velocidad promedio entre el instante inicial, o sea, el completamente inicial, casa, y el instante totalmente final, que sería tienda. Entonces, por eso quiero nuevamente que no se quede la idea de que la velocidad promedio se tiene que calcular entre parejas de tiempo consecutivos. No necesariamente. Bien, si desarrollamos esta ecuación, ¿a qué es igual? A la longitud entre el tiempo. La longitud es un escalar y esto es una cantidad vectorial. Entonces no podemos hacer ese tipo de mezclas. Podría ser X final menos X inicial. Y así. Ok, bueno. De hecho, eso que tenemos justamente arriba. No sé si lo alcanzan a ver en la pantalla. O sea, de inicio es esta diferencia de vectores. Entre tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, si lo quieren desarrollar en términos de componentes, ok, se puede hacer. Y entonces el resultado sería lo siguiente. Lo voy a escribir a continuación. Vean, esto que tenemos aquí también se puede escribir de la siguiente manera. A ver, listo. Ahí está. ¿Qué es lo que notan que está sucediendo? Pues que de un lado tenemos nada más, digamos, lo del eje X, del otro lado Ajá, lo del eje Y. exactamente, exactamente. Es decir, que cuando nosotros hablamos ya en un sentido estricto, ¿no? Utilizando vectores, cuando calculamos la velocidad promedio y un objeto tiene la libertad de moverse en 2 dimensiones o incluso hasta en 3, la velocidad promedio nos da la información de cómo está cambiando su posición en cada uno de los ejes. No solamente en el eje X o en el eje Y, sino en ambos. Si aquí el vector le permitiéramos moverse en el eje Z, debería haber un término adicional, ¿no? Que nos hablara de ese cambio. Entonces, ese primer término que aparece aquí, que está acompañado del vector y, podemos llamarlo que es la velocidad promedio en el eje X, más este término aquí entre color amarillo y blanco, lo vamos a llamar entonces la componente Y de la velocidad promedio.
o velocidad promedio en el eje Y también. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con la idea de la velocidad promedio vista como un vector? Profe, y eso en 3 dimensiones sería más difícil, más complicado. Solo tendrías que incluir un tercer término que te hable de la velocidad promedio en ese eje. O sea, la misma ecuación que tenemos aquí, por ejemplo, esta misma, pero en términos de z, ¿no? ZJ menos ZI entre el intervalo de tiempo. ¿Me lo podría repetir, profe? Es que se me trabó. Sí, que el último término tendría la misma estructura que esta, ZJ menos ZI entre el, el intervalo de tiempo multiplicado por el vector K. Nada más sería eso. Oh, ya. Gracias, profe. ¿Sí de nada? Ok, entonces vean, ya tenemos lo que llamamos la velocidad promedio. Repito, la velocidad promedio toma como siempre parejas de dos posiciones, los cuales pueden ser consecutivos o no necesariamente. Bueno, ahora, retomando la misma figura que tenemos aquí arriba, vamos a utilizarla para explicar otra cantidad que es justamente la que llego a notar que tienen mucho problema en la parte conceptual y después para la parte de resolver ejercicios, que es la cantidad que se conoce como rapidez. ¿Vale? Entonces, a ver, voy a hacer aquí una figura donde, bueno, la escribo y después la analizamos. Tenemos nuevamente el eje, nuestros ejes coordenados. Tenemos una partícula en el instante T1 está en esta posición. T sub 2. T sub 3. T4. Y vamos a verlo aquí. Y vuelve a estar en el instante T5 justo en el punto del cual partió. ¿Sí es claro entonces lo que está sucediendo con esta partícula? Entonces, ahí en líneas punteadas estoy intentando denotar la trayectoria que pudo haber seguido. No sabemos con certeza si esa fue la trayectoria que siguió, porque claramente nos faltan más puntos. Solamente tenemos 5 puntos de todo el recorrido que hizo. Entonces, bueno, nos vamos a imaginar que la trayectoria que realizó es la que está en color blanco. Bien, este móvil, este objeto, experimentó varios desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, sería el que va de T1 al instante T2. O sea, aquí hubo un desplazamiento. Aquí hay un vector delta R 2, 1. Posición 2 menos posición 1. Otro desplazamiento ocurrió de la posición en el instante 2
a la posición del instante 3. Aquí, indicado. Vean, este vector no es el vector de posición, es el vector de desplazamiento. Entonces, este vector de desplazamiento es el vector R, delta R 3, 2. Por acá, del otro lado, tenemos otro desplazamiento. Lo vamos a llamar a este desplazamiento delta R 4, 3. Y un último desplazamiento podremos visualizar aquí rápidamente, es el que está aquí indicado. A este en color rojo lo vamos a llamar desplazamiento 5, 4. Bien, entonces, si hacemos la suma de todos estos desplazamientos, que nótese, en el instante 5 regresamos al origen, cuánto creen que dé como resultado? A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, la instrucción es la siguiente. Para el recorrido de la figura izquierda, el recorrido, mejor dicho, más bien, el desplazamiento total efectuado por la partícula es, a ver, ¿cómo calcularían ese recorrido total, ese desplazamiento total? Sumando esos vectores de desplazamiento. Exactamente. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué sería igual? Vamos a llamarlo así, este desplazamiento total, ¿no? Una T mayúscula para hablar del total. ¿A qué sería igual? Al cambio del vector R21 Muy bien, ajá. más el cambio del vector R32 Muy bien, más el cambio del vector R43 y por último el cambio del vector R54 muy bien, ok. o Ok. 51 porque regresó al Entonces, mismo, ¿no? exactamente, regresó al mismo. Entonces, deberíamos aquí incluir más. De hecho, a ver, déjenme ver aquí. Ajá, ok. Sí. Sería entonces este primer recorrido, el que está en color amarillo, más el que está en color verde, más el azul, finalmente el rojo. Entonces, bueno, aquí le salto uno para incluir el último. Desarrollen esta suma, por favor, para saber cuánto 5, 4. O sea, ¿cuánto vale este desplazamiento R21? Pues sería el cambio de posición entre el cambio de tiempo. No. No estamos viendo velocidad, estamos viendo solamente el recorrido total, el desplazamiento total. O sea, este R21 aquí es igual. Aquí lo tenemos.
Al final te daría, bueno, lo que es el vector total, que es x multiplicado por el vector y más y multiplicado por el vector j. Tal vez la expresión que me estás diciendo sea la correcta, pero no tenemos la suficiente información para poderlo expresar de esa manera. A ver, ¿cuánto vale R21? ¿A qué es igual el desplazamiento R21? Al vector que está en el tiempo 2 y el vector que está en el tiempo 1. ¿Qué con Bueno, ellos? la resta. La resta, ok, vale. El primero sería así, entonces. Ahora, ese fue el primero. Más, ahora, ¿cuánto valdría el siguiente? La diferencia del Ajá. vector R3 menos R2. Muy bien. Ok, sigan con esta secuencia hasta la última, hasta el 5,4. Y me dicen qué es lo que obtienen. Hagan todo ese desarrollo, simplifíquenlo, porque va a haber términos que ahí se van a poder eliminar. Y me dicen qué resultado es el que obtienen. Mientras yo hago aquí algunas modificaciones para abrir espacio. Bien, ¿alguien ya tiene el resultado de esta suma bueno, falta aquí recordar lo que acaban de comentar, R2 menos R1, el primer término, más la resta de 3,2 menos 3, R3 menos R2, más el siguiente vector, más el otro vector. Simplifican y ya tienen a lo que se llega. Sí, bueno, a mí me quedó menos el vector R1 más el vector R5. Correcto. Si los ordenamos, los acomodamos, sería R5 menos R1, ¿no? Para que se parezca a los otros. Muy bien. Pero, ¿qué pasó con estas posiciones según para este problema? O sea, la posición del vector R5, ¿cómo es en comparación al vector de posición R1? Pues sería 0, profe. Son iguales y por lo tanto sería 0. ¿Sí es claro para todos? Sería justamente 0, porque de acuerdo a la condición que manejamos en esta figura, el objeto regresó a su posición original. Por lo tanto, esta cantidad pues es el vector 0. Entonces les hago la siguiente pregunta. Visto de esta manera, ¿ustedes podrían garantizarme que el objeto no se movió o sí se movió? Bueno, sí, serían casos de que si no tuviéramos por así Ajá. una presentación como en este caso, Sí, podríamos decir de que no se movió porque al final de cuentas llegó a su mismo punto, pero bueno, si nos dan como que esa pequeña representación o nos sí, dan varios puntos y al final sabemos que va a regresar a su mismo lugar, sabemos que pues, obvio, se movió, pero que pues, regresó a su punto de origen. exactamente. Exacto. Si nosotros
de inicio nos dieran solamente esta información, podríamos caer en la idea de que el objeto jamás se movió, porque su posición inicial, R1, es la misma que su posición final, R5. Y entonces diríamos, no, pues no se movió, su desplazamiento es 0. Si nos dieran la información, como bien mencionan, ¿no? Más puntos, podríamos construir, por ejemplo, una trayectoria y descubrir que tal vez sí se movió. Lo único que pasó es que regresó a su posición original. Bueno, esto es lo que marca la diferencia, muchachos, entre la velocidad promedio, o en general la velocidad, y lo que llamamos la rapidez. ¿De acuerdo? A ver, la rapidez, perdón, la distancia recorrida. Perdón, la distancia recorrida. ¿Por qué? A ver, fijándonos en esta cantidad, ¿no? En esta representación. Vamos a considerar esta representación como la base para nuestra siguiente respuesta. ¿Cuánto valdría entonces? ¿Cómo pueden ustedes calcular ahora la distancia total que recorrió este objeto? Sumando sus vectores de posición. Sumando los vectores de posición. Sumando los vectores de posición. A ver. Recordemos que el vector de posición sería, por ejemplo, para esta figura, el primero sería este. El siguiente sería este otro. ¿A eso te refieres? ¿A estos vectores de posición? Entonces el de desplazamiento. Sería Sumar los el vectores. módulo, ¿no? Aguas, exacto, a ver, porque Sumar mucho los cuidado. vectores de desplazamiento. Sí, porque si sumamos los vectores de desplazamiento, vean lo que nos llevó. O sea, es esto. Entonces no hay que sumar los vectores de desplazamiento. ¿Qué habría que sumar? Los módulos, tal vez, profe. Exactamente. Los módulos. Si suman el módulo de este vector, que por ejemplo que les dé 5, más este otro que dé 3, más este otro que dé 6, más este otro que sume 10, por ejemplo, eso les da entonces la respuesta de que el objeto sí se movió, ¿no? Porque recorrió una cierta distancia. Entonces, ¿notan la diferencia entre sumar desplazamientos y sumar los módulos de esos desplazamientos? Entonces, esta figura nos da lugar o nos permite definir la siguiente cantidad, que se conoce como la distancia total recorrida, que no se tiene que confundir con el desplazamiento. Entonces, en este apartado tenemos la distancia total recorrida, que vamos a llamarla D mayúscula para, digamos, darle un nombre o una simbología. Es la suma de los módulos de los desplazamientos efectuados por la partícula. Profe, yo me quedé con la duda. Sí. ¿Cuál es la duda, perdón? Entonces lo que estamos haciendo cuando sumamos como tal los vectores de desplazamiento, en sí nada más estamos creando un nuevo vector, por eso es que dio ese resultado. Sí, estás creando un vector, como lo tenemos aquí, que te dice, ve, o sea, quiero que noten lo siguiente. Imagina que tú tienes más puntos aquí, ¿no? Y construyes, por poner un ejemplo, 100 vectores de desplazamiento. Y los sumas todos ellos,
si ya, bueno, sí, no sé si realizaste este ejercicio de hacer esta suma. Ajá, profe. Ok, vale. ¿Sí notaste que que hubo vectores que se fueron eliminando uno con otro? El Sí, al R2 final. con el R2. Exactamente. O sea, al final hay vectores que eran positivos en un término y en el siguiente eran negativos. Y así. Y al final te quedó simplemente el vector inicial o la posición inicial y la posición final. Ajá, profe. Muy bien. Pues entonces, eso es el secreto al sumar los recorridos. Cuando sumas todos los desplazamientos, eso es equivalente a que en la práctica tomes la posición final menos la posición inicial. Ah, ya, profe. Ajá. Sí, Por eso, sí, sí. ok. Por eso te da, de hecho aquí está, te da un nuevo vector. Ajá. Y en el caso en que esas dos posiciones sean iguales, es que llegamos a que es igual al vector 0. Ah, sí lo entendí. Gracias, Ok, ¿sí de nada? Profe, ¿se puede Sí. decir entonces que cuando hacemos esto de la suma de los, bueno, de los vectores de posiciones como hacer como el caminito nada más, pero no sabemos como qué tal, qué tanto recorrido y como sabemos que al hacer los módulos de un vector nos da como tal qué tan largo es, pues por eso que ya sabemos la distancia total. Exactamente. Así Ah, es. ya. Es la diferencia entre que sumen los recorridos, porque, repito, ahí vieron ustedes en el ejercicio, se fueron eliminando algunos vectores, se fueron cancelando, y lo único que quedó al final es la posición final total menos la posición inicial, el punto de partida. Que eso podría ser cero. Bueno, pero si suman los módulos de esos vectores, ven que pues no les va a dar cero. No hay forma de que les dé cero. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde debe de quedar muy claro, o yo espero que ahora sí quede claro la diferencia cuando hablamos de una distancia recorrida y del desplazamiento, o desplazamiento total incluso. No son nada iguales. Utilizan para calcularlo los mismos elementos, sí, pero dan informaciones distintas. Bien, ¿más preguntas con esta parte? De mi parte, no, profe. ¿No? Ok, vale. Bueno, siguiendo con esta idea, o sea, con esto del desplazamiento total cero, si ustedes toman este vector, el que está aquí en color rojo, ¿no? Toda esta cuenta que ya vieron que cuando el objeto regresa a su posición original es igual al vector cero, calculan ustedes el tiempo que le tomó a la partícula, a la partícula hacer todo ese recorrido. Piensen que aquí le tomó 10 minutos. ¿Cuánto valdría la velocidad promedio para este caso? Para esta trayectoria cerrada. ¿Cuál sería la velocidad promedio? Analíticamente sería cero, ¿no? Porque pues, sabemos que al final de cuentas, como para sacar la velocidad promedio es la resta del componente final menos la inicial nos va a dar Ajá. bueno, el vector cero. Y entre un tiempo que si llegamos 10 minutos, pues al final de cuentas cero entre 10 pues da un número cero. Cero, muy bien. O sea que su velocidad promedio fue de 0 metros por segundo, ¿no? En X y en Y. ¿Ok? Ahora, pensemos en los módulos. Imaginen ahora que sumaron esos módulos de esos 4 vectores en colores y que les dio, por poner un ejemplo rápido, ¿no? 20 metros. ¿Cuál sería? Entonces, si tomamos esos 20 metros y los dividimos entre 10 minutos, encontraríamos un valor de algo que tiene dimensiones de velocidad, pero que tiene como medida metro sobre minuto, ¿no? O sea, sería en este caso 2 metros por minuto. ¿Estamos de acuerdo?
si ponemos en ese contexto las unidades y los números. Entonces, esta nueva cantidad que no es 0, sino que es 2 metros sobre minuto, no puede ser la velocidad promedio. Porque, bien me acaban de argumentar, la velocidad promedio es 0 en cualquiera de los dos ejes, X y Y. A esa cantidad entonces que nos da un valor distinto de 0, la vamos a conocer como la rapidez promedio. Eso se justifica porque la velocidad es un vector, profe, y la rapidez no. La rapidez es un escalar. Ajá. Exactamente. Entonces la rapidez promedio, y aquí es donde, bueno, en su momento, cuando vimos esto por primera vez, les hice el comentario, pero por ahí noté que, digamos, varios seguían eh, confundiendo lo siguiente. Entonces, a ver, la rapidez promedio, como se acaba de hacer el comentario, es un escalar. Para empezar, va a ser un escalar. Y esa rapidez se va a calcular como la distancia total recorrida la distancia total recorrida entre el tiempo empleado para recorrer dicha distancia, o intervalo de tiempo en todo caso. Esta va a ser entonces la rapidez promedio. ¿Notan la diferencia entre la rapidez promedio y la velocidad promedio? No solamente en que uno sea un escalar y un vector, sino cómo se calculan y qué información nos están dando, o sea, incluso en la misma figura que tenemos aquí abajo. Para poner un ejemplo concreto, imaginen ustedes que toman el auto, ¿ok? Un vehículo, el que sea incluso, y parten, por ejemplo, hoy a las 10 de la mañana. Salen de Pachuca, van a, por ejemplo, a una ciudad cercana, regresan a las 8 de la noche. Vale. ¿Cuál fue su velocidad promedio? Cero. 0. ¿Por qué? Porque regresó otra vez a su punto de partida. Exactamente. Pero la rapidez promedio será 0. No, porque vamos a sumarlo, bueno, las distancias que recorrió de cada punto, las Ajá, sumamos y ya al dividirla entre el tiempo nos va a dar el escalar o ajá, el número. exactamente. La rapidez promedio, el escalar llamado rapidez promedio. Entonces, en el segundo caso, exactamente tienen ustedes que tomar todas las distancias que hayan recorrido. Si dieron vuelta en U, pues tienen que sumarlo, esa vuelta en U. Si avanzaron en línea recta en una autopista, pues sumar todo el resto de recorrido. Fueron a esa ciudad, regresaron, pues van a tener que sumar la distancia del regreso. Y toda esa distancia recorrida entre las 10 horas, ¿no? Que se ausentaron, digamos, desde el instante que salieron de casa hasta el instante que regresaron, que hablaremos de como 10 horas aproximadamente. Eso sería entonces la rapidez promedio, distinta a la velocidad promedio. ¿Dudas hasta aquí entonces con esto?
Por ahora no, profe. ¿No? Entonces, bueno, ¿en dónde radica a veces la confusión que les mencionaba, que sigo notando y que espero que ya no suceda? En que en algunos ejercicios, o al momento de resolver o de explicar algo, suelen decir que calculan la velocidad como distancia sobre tiempo. Sí, de hecho, antes de que explicara, así como que así me lo estaba imaginando yo. Pero ya vi que no. No, exactamente. O sea, sí, y repito, es que así nos enseñaron. O sea, y esto fue desde, no sé, decir primaria, yo creo que estoy exagerando, pero, o secundaria tal vez. Pero así nos lo enseñaron. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y así fuimos creciendo y lo seguimos repitiendo. Pero no, aquí estamos viendo un ejemplo en el que la velocidad puede ser cero, aun y cuando sabemos que un objeto sí regresó al punto de origen. Entonces, lo que es cero es la velocidad en ese caso. Lo que no es cero es la rapidez promedio. Profe, tengo una Sí, duda. sí. Ahí en rapidez promedio, entonces, si al momento de calcularlo nos va a regresar un número escalar, Sí. entonces no debemos de poner las unidades de medida, por ejemplo, 20 metros sobre 2 segundos. Ah, no. Sí tiene que tener unidades de medida. Lo que no tiene que tener es dirección. O sea, I, J y K están prohibidos. Se puede decir que Ah, básicamente la gráfica solamente no le importa los componentes y J solamente le importa la distancia que recorrió. Así es. O sea, un escalar, a ver, de hecho que por acá lo tenemos cuando vimos la definición de escalares y vectores. Vean, tiempo es un escalar, una cantidad de escalar. Es un número y una unidad de medida. La masa es una cantidad de escalar, un número y una unidad de medida. Es decir, que el que sea un escalar no significa que no tenga unidades de medida, no, puede tenerlos. Lo que no tiene es dirección. Vean aquí, por ejemplo, velocidad, 20 metros por segundo hacia la derecha. Bueno, hacia la izquierda, perdón, que en este caso sería, en términos ¿cómo se llama?, de vectores unitarios, ¿cómo indicaríamos esto? Si esto lo quisieran escribir en forma de vectores, ¿cómo sería esta velocidad? 20 metros por segundo hacia la izquierda. Menos 20 metros Ajá, sobre segundo y... exactamente. Exactamente. Eso que está escrito en palabras, en forma de vector, es lo que acaban de comentar. Nótese que es el vector i. O sea, hasta el momento que ustedes pongan un vector i, j y k, están por default hablando de un vector. Entonces, cuando ustedes reporten el valor de una rapidez promedio, no deben de poner ni i ni j y k, porque entonces lo estarían volviendo un vector. ¿Sí quedó resuelta la duda entonces? ¿O la precaución que hay que tener? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces hay mucho cuidado con esas, digamos, hay que ir, vaya, pues, desaprendiendo ciertas cosas, ¿no? Como justamente la idea de qué es velocidad. Bueno, relacionado con la velocidad, y con esto estaría, digamos, dando pausa en este día, para tomar un break, vamos a hablar de la velocidad instantánea. O incluso esta es la que a veces nos llaman simplemente velocidad. Bien, entonces vean, voy a retomar justo el ejemplo que teníamos aquí en esta figura.
para ilustrar qué es la velocidad instantánea. Bien, tenemos ahora, en este problema, vimos cómo determinar la velocidad promedio. Es decir, lo único que hicimos fue tomar este desplazamiento, dividirlo entre el tiempo que le tomó la partícula pasar de la posición R1 a la posición R2 y listo, ya teníamos esa velocidad promedio. Bueno, si yo les dijera, a ver, lo siguiente, en esta situación. Esta partícula se movió de esta manera. ¿Tenemos la suficiente información para asegurar que exactamente así se movió? No, todavía no. ¿Qué necesitaríamos para asegurar que así Necesitaríamos necesitaríamos más que más puntos. más puntos, ok. Correcto, necesitaremos más ¿Los puntos. ángulos también? ¿Cómo, perdón? ¿Los ángulos? Ok, para posiciones intermedias, supongo. ¿O de qué ángulos te refieres? Sí, eso. ¿Sí? Ok, entonces, en efecto, por ejemplo, para posición 1 y 2, podría suceder que el objeto siguió los siguientes puntos. Voy a bajar aquí con un color distinto. Estaba aquí, después pasó para acá, se movió así, bajó y llegó a la posición que sabemos que está en R2. Entonces, si unimos, mejor dicho, esos puntos, vemos que lo que realmente pasó fue esto. Que nada que ver con esa trayectoria que dibujé inicialmente, ¿no? Que solo era una línea recta. Y lo mismo va a suceder con los otros, por ejemplo, con T3 a T4 en esos instantes de tiempo. La partícula pudo haberse desplazado de la siguiente manera. De la posición 3 se movió a este punto, después a este, regresó y finalmente llegó al 4. Si unimos esos puntos, encontramos que sigue una trayectoria así. Y aún con estos puntos, ¿creen que tenemos la suficiente información como para decir que así se movió exactamente? No, aún no, profe. ¿Qué necesitamos? Más puntos. Más puntos. Y en cada punto conocer cuál fue el vector de posición exactamente en esos puntos que nos están haciendo falta, ¿no? Y claramente, al conocer el vector de posición en ese instante de tiempo, conocemos también sus componentes, su ángulo que hace con el eje X, etc. Muy bien. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el vector de posición, o mejor dicho, decirlo así, para poder describir de manera, podría utilizar la palabra correcta, pero no es la adecuada, exacta. Para poder escribir de manera exacta el movimiento de un objeto, el vector de posición, mejor dicho, necesitamos conocer cómo cambia el vector de posición en el tiempo. Es decir, lo siguiente. A ver, hasta este momento nosotros teníamos solamente unos puntos, aquí, ¿no? Pero vimos que si tenemos una colección más grande de puntos, podemos describir mucho mejor o de manera más exacta el desplazamiento y el movimiento de un objeto. Vean, por lo tanto, es muy necesario que el vector de posición dependa del tiempo. Pero no me percaté que atrás de ese que estaba lleno estaba en esta. Gracias.
Eso quiere decir que, por ejemplo, vean, la componente X de este vector ya no puede ser solamente un número, sino que en verdad tiene que ser una función del tiempo, multiplicado por el vector Y. Más la componente Y ya no tiene que ser solamente un punto, sino que tiene que adoptar la forma de una función que depende del tiempo. ¿Sí queda claro esta idea? Vean, estamos haciendo que un vector ya no solamente ubique puntos, o sea, sí va a seguir ubicando puntos, pero estos puntos pueden estar cambiando en el tiempo. No van a estar fijos. Necesitan cambiar en el tiempo. Entonces, ¿qué es justamente esta idea? Que aquí está. Este punto no tiene que ser fijo, tiene que depender del tiempo, pues para describir un objeto moviéndose. Ok, hasta aquí, ¿vamos bien con esta idea? Sí, profe. Sí. Vale, entonces, de esta forma, la velocidad del objeto se debe calcular como lo siguiente. Si queremos conocer cómo cambia o qué tan rápido cambia la posición del objeto, es decir, hablar de su velocidad, pero no la velocidad promedio, sino de la velocidad instantánea, como se le conoce, esta velocidad, que también va a depender del tiempo, se tiene que calcular como la derivada de nuestro vector que depende del tiempo respecto al tiempo, la derivada temporal, como se le conoce. Es así como debemos de calcular entonces la velocidad. Esto entonces nos asegura que vamos a conocer la velocidad punto a punto. O sea, ya no con estos que tenemos aquí dibujados, sino todos aquellos que sabemos que nos hacen falta para poder describir el movimiento del objeto de manera más precisa. Entonces aquí tenemos que derivar respecto al tiempo ese vector que tenemos ahí en color azul y que ahora voy a colocar aquí. Es así como se debe de calcular entonces la velocidad. A esto es a lo que ustedes deben de, ya desde ese momento y para sus cursos posteriores, entender qué es la velocidad. Es la derivada de la función posición respecto al tiempo. Perdón por la pregunta, pero ¿ustedes vieron en álgebra, en su curso, lo hayan acreditado o no, transformaciones lineales? Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lo que yo espero que si les digo lo siguiente no les cause conflicto o no les cause sorpresa. La derivada es un tipo de función que cumple las propiedades de una transformación lineal. Es decir, que puede meterse a operar como si fuese un escalar, digamos, siguiendo la misma idea de un escalar, pero aquí estamos hablando de una operación. Entonces, básicamente lo que esto tenemos a continuación es la derivada de la función posición en el eje X respecto al tiempo. Más la derivada de la posición en el eje vertical respecto al tiempo. Esto es posible. Y la justificación, si lo queremos ver así, se encuentra un poco justamente en álgebra lineal.
Entonces, en ese apartado que si revisaron de transformaciones lineales y esas cosas, pues aquí está la justificación. ¿Por qué podemos someter entonces este signo de derivada a cada uno de las componentes? Bueno, pues esto que está aquí, esta derivada, es a la que vamos a llamar la velocidad en el eje X. Esa primera derivada por el vector Y más la velocidad en el eje Y por el vector J. Conclusión, la llamada velocidad instantánea también es un vector. Y la forma de determinarla es a través de esta forma, mediante la derivada. Bien, vamos a detenernos en este momento para tomar un descanso. La siguiente hora y media, bueno, o lo que reste de esa hora y media, porque no, vamos a ver algunos ejercicios de esta parte, ¿ok? Para trabajar con unos ejemplos y finalizaremos entonces con los movimientos conocidos, ¿no? El tiro en caída libre, el tiro vertical y si es posible, pues también el tiro parabólico. ¿De acuerdo? Bien, entonces les hago llegar ahora el link para registrar de asistencia de esta primera parte. Y estaremos retomando la clase a las 10:45. Profe, sí. ¿Va a subir la siguiente clase a su canal de YouTube? Sí, es que tengo que ausentarme un momento. Sí, esta y la siguiente clase van a estar grabadas. Gracias, profe. De nada.